Buen día, gracias a los profesores por porque por fin llegamos a esta conclusión, creo yo, de este proyecto de maestría. O sea, como comentaba el doctor George, el proyecto se titula La geografía del transporte de pasajeros en el Valle de México del siglo XIX, de 1824 a 1910. Ok, bueno, este trabajo más que nada busca responder a las preguntas de cómo se ejecutaba la movilidad de personas en el Valle de México en esa centuria. En este caso tomo dos modos de transporte, que va a ser el carruaje a partir de los caminos en la región y el ferrocarril. La idea es conocer qué relevancia van a tener, perdón, qué relevancia tuvieron los caminos y carruajes en el siglo XIX, al igual que el ferrocarril, y de qué modo convivieron, ¿vale? Bueno, pero si te interrumpo, si quieres poner la imagen grande, Sí, claro, claro. mejor, ¿no? A ver. Si hubo algún altibajo oye, para algún medio de transporte o cómo de que llevaron a cabo esta hibridación, ¿de acuerdo? Miren, primero comenzando por la parte de los caminos. La red de caminos reales de la Nueva España pasó por una serie de adaptaciones en la segunda mitad del siglo XVIII por una serie de mandatos de los reyes Borbones con la intención de volverlos funcionales o digamos revivirlos para que fueran una vez más útiles para la metrópoli española y para la propia Nueva España. ¿Okay? Este modelo de trabajo, que es justamente este reformismo borbónico, se mantuvo hasta la independencia. Ya este nuevo país, llamado México, se mantenía esta idea de retomar los caminos, estas infraestructuras, digamos, revivirlas a partir de una serie de mantenimiento, obras de arte y demás. Sin embargo, pues la situación convulsa del nuevo país, a partir de estas guerras civiles, crisis económicas, políticas, dejaban solamente en el tintero estas buenas intenciones. ¿Ok? De ahí que la atención a esta red de caminos nacionales y regionales tuviera que conformarse con cuidados rudimentarios, únicamente atenciones paliativas para males cíclicos como problemas por las lluvias, ¿ok? O cuestiones de desgaste del propio pavimento. Y bueno, ante la carencia de presupuesto y también de una organización clara, el primer intento va a ser invitar a la iniciativa privada para los primeros contratos camineros que, bueno, por cierto, quedan fallidos. La gran mayoría de estos contratos para darle mantenimiento a tramos importantes de caminos reales no pasa una vez más del tintero porque la falta de un cuerpo legal suficiente, la alta suma que se tenía que invertir por parte de estos empresarios y también la situación convulsa del país hacía que esta propuesta se viera todo menos atractiva. Y eso que se trató de poner serias ventajas para estos inversionistas. Sin embargo, no pasa de ahí. De ahí que ante esa situación, ya en un punto de resignación, el Estado mexicano procede a la institucionalización del cuidado de los caminos, ya que la iniciativa privada no puede ofrecer este apoyo. El gobierno mexicano va a crear una serie de dependencias para justamente atender los caminos. En un primer momento se crea la Dirección General de Caminos, que va de 1842 al 53. Esta, dada la situación del país, no pasa de, bueno, únicamente funcionar de forma nominal. Se crean una serie de direcciones para ciertos caminos, pero una vez más la falta de presupuesto y de mano de obra capacitada no permite pasar de eso. Le continúa la Administración General de Caminos, que va de 1853 al 77. Esta de la mano ahora del Ministerio de Fomento. La anterior era manejada por el Ministerio de Relaciones Interiores, esta es el Ministerio de Fomento. Esta nueva administración, bueno, ya tiene un aprendizaje a partir de la dirección anterior. Digamos que todos estos errores permiten pulir esta nueva estructura, además de que comienza los primeros egresados de carreras como ingeniería civil, arquitectura, de los centros de estudios superiores de el Palacio de Minería, también allá en San Ildefonso, colegios militares. Entonces, esta administración cuenta con mano de obra más capacitada. El presupuesto sigue siendo el mismo, sigue faltando bastante, pero estas manos capaces permiten darle un mejor uso. Sin embargo, le va a tocar coincidir esta dependencia con la convulsa década que va de 1854 con la Revolución de Ayutla y hasta la República Restaurada, ya con Lerdo de Tejada. De ahí que, pues una vez más, aunque se tenía ya ese aprendizaje, no se puede ejecutar gran cambio. Le va a continuar ya en el Porfiriato la Inspección General de Caminos, que va de
1910. Esta va a acompañar ya el cuidado de los caminos el resto de la centuria. Ahora bien, eso era en la parte nacional. En la parte estatal, también la entidad del Estado de México y el propio Distrito Federal van a emular mucho del modelo nacional, una vez más abriendo la iniciativa privada para el mantenimiento de caminos. Una vez más, no pasa de eso, de buenas intenciones, porque tal como en el caso nacional, en el caso de la entidad, no se encuentran las condiciones idóneas para llevar a cabo estos proyectos. Muchos terminan votados y termina asumiéndolos el propio gobierno mexiquense. De ahí que desde 1848 se cree la Dirección General de Caminos del Estado de México. Por el lado de las calzadas del Distrito Federal, se va a crear en 1854 la Dirección Facultativa de Obras del Distrito Federal, con la misma intención, darle cuidado a estos caminos de la entidad. Además de que el Distrito Federal, dado que es la capital nacional, va a pasar por una fuerte intromisión de la Administración General de Caminos, la entidad nacional, y bueno, de diferentes instancias como el Ministerio de Fomento, más adelante va a ser la Secretaría de Comunicaciones o la propia Presidencia para controlar esta parte de las obras públicas. Por el lado de las calles de la Ciudad de México, quien se hacía cargo era el ramo de empedrados del ayuntamiento, también el de las atargias, pero igual que en el caso de las calzadas, va a haber mucha intromisión por parte de la Dirección de Obras, la Junta de Desagüe del Valle de México, el Ministerio de Fomento, en fin, de poco en poco, el Distrito Federal y la Ciudad de México van perdiendo jurisdicción sobre sus propios caminos y terminan en posesión del gobierno nacional. Muy bien, miren, este es un mapa que realicé a lo largo de la maestría, que muestra los caminos, tanto los nacionales que van de color rosa, como los caminos estatales de la entidad, que están en tono amarillo. Los puntos azules que vemos son las rutas de las diligencias de carros. Más adelante voy a regresar a estas. Bien, sobre el transporte carrocero. Si bien el carruaje estaba presente en la Nueva España desde el siglo XVI por lo menos, su uso era más que nada por mera imagen. Era eso, era un adorno más para las élites. Disculpa que te interrumpa, es que la transmisión no está captando, nada más abrió al inicio, entonces nada más se cierra y ya se vuelve a abrir. Ah, ok, claro, qué bueno que me comentas. Sí, entonces aquí me ayudas. ¿Que deja de compartir? De tener de compartir, dejar de compartir. Sí, que es. Sí. ¿Yo hice algo malo? ¿Fue un error técnico? No, fue un error. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿quieren que me regrese para que la doctora Machuca diga lo demás? Pues sobre todo el mapa, creo que es lo más importante, Sí. lo demás se puede escuchar, ¿no? Pero el mapa sí tiene que ver. Sí, bueno, una vez más, aquí les Ahora presento sí, el mapa muy de la entidad. La parte roja es el Valle de México, el resto es el Estado de México, antes de ser mutilado. Les comentaba que las líneas rosas representan los caminos nacionales, tanto el que va para el occidente, el que tiene salida para el septentrión y bueno, para la región del Golfo de México. Los caminos amarillos son los caminos estatales que conectan a Toluca y otras regiones como Huejotzingo y demás. Bueno, los puntos azules representan las rutas de las diligencias. Más adelante voy a regresar a este mapa. Les comentaba, el transporte carrocero, si bien el carruaje estuvo presente en la Nueva España desde el siglo XVI, va a ser hasta el siglo XIX, ya a finales del virreinato, que se va a ver el carruaje ya no tanto como un uso únicamente de etiqueta, sino ya propiamente como un medio de transporte público. ¿Por qué? Porque la ciudad, y no solamente la ciudad, sino todo el virreinato está pasando por algo que llamamos la racionalización del espacio. Hay una serie de apertura de calles, el espacio se empieza a ver como eso, una plataforma de tránsito y no tanto como un espacio de esparcimiento. De ahí que la gente comience a moverse más y entre esta necesidad de movilidad, el carruaje ofrece una alternativa viable para el transporte. Ahora bien, los primeros intentos por un carruaje público van a ser los carros de Providencia. Estos ofrecen un servicio esporádico, tienen tintes gremiales. Básicamente su funcionamiento era a partir de empresarios que ofrecían su propio carruaje para llevar a pasajeros hacia otras ciudades. Digamos que era un transporte de paso, porque el propio empresario tenía diligencias en esas ciudades, entonces pues ofrecía ese servicio con los asientos que tenía disponibles para quien se ofreciera. Esto se encontraba constantemente en periódicos de la época, con la dirección, el día de la salida y bueno, los puntos por los que iba a pasar. Esto, si bien es un servicio, repito, esporádico, que tenía intermitencias, permitió, una vez más,
que la idea de movilizarse a través de carruajes se consolidara en la población. Esto va a permitir que surjan las diligencias generales. Este es un proyecto ya como tal de ofrecer un transporte regular a partir de carruajes con itinerarios regionales o nacionales, que va a requerir una tecnificación de transporte carrocero y bueno, el surgimiento de esta empresa que es las diligencias regionales. Por tecnificación nos referimos a que va a haber un itinerario claro, con un horario de salida, de regreso como tal, una serie de paradas a lo largo del camino, que va a generar una serie de nodos transportistas. Y bueno, la propia ruta que genera estas redes. Como parte de esta consolidación de la idea del carruaje como transporte, a nivel ya local, va a surgir el ómnibus, que es otro transporte en carruaje que únicamente ofrecía corridas dentro del Distrito Federal para conectar la Ciudad de México con poblaciones importantes aledañas, como el propio Tlalpan, Tacubaya, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco. En fin, este ómnibus, su recorrido era pues bastante más frecuente, era una o dos corridas al día, si no es que hasta tres. En las diligencias era una al día, el ómnibus eran tres. Y finalmente el carruaje de alquiler era el taxi de la época, por decirlo de un modo. Eran coches que se ofrecían dentro de la Ciudad de México y que el usuario podía dirigirse con ellos a cualquier punto de la ciudad, no más allá de las garitas que la rodeaban. ¿Ok? Tanto el ómnibus como el carro de alquiler también va a pasar por una serie de tecnificación a partir de, como tal, paradas marcadas, una serie de reglamentación, ¿ok? Y una vigilancia muy marcada por parte del gobierno local. Ahora bien, regresando a este mapa, esos puntos azules marcan los recorridos de las diligencias. Los cuadros blancos que les marco son los puntos de descanso o nodos transportistas de estas corridas de las diligencias. Podemos notar que todas se encuentran en las periferias del valle: Cuautitlán, Teotihuacán, Río Frío, Chalco, La Guarda, Coajimalpa, y abajo les colocó el horario de llegada a estos nodos. Toda esta dinámica va a permitir que estos puntos se consoliden, ya no solamente como sitios de paso, sino como destinos por sí solos. De ahí que más adelante, ahora van a surgir diligencias regionales que van a dirigirse justamente a estos puntos en las orillas del valle, consolidando aún más el propio transporte, la geografía del transporte del Valle de México. Muy bien. Ahora bien, en la Ciudad de México se va a generar una serie de polos de transporte, es decir, puntos que van a comenzar a poblarse de negocios transportistas, que van a marcar una clara orientación hacia ciertas partes de la ciudad. Podemos notar una serie de puntos verdes dentro de la ciudad. Esos corresponden a hoteles y mesones, también hay las terminales de los diligencias y ómnibus. Esto es un primer polo importante, justamente, de puntos de salida o de llegada de usuarios. También al norte notamos otros puntos cercanos ya a Tlatelolco, a Tepito, que corresponde a mesones igualmente para viajeros que llegaban del septentrión. Y bueno, notamos otros puntos importantes como carrocerías cercanos a la Alameda Central y coches de providencia, por ahí regados, o los propios carros de sitio. De hecho, si vemos bien, compañeros, podemos notar que estos puntos coinciden con las calles más atendidas por parte del ayuntamiento. Esto recalca la idea de los polos transportistas y una geografía del transporte ya consolidada. El poco presupuesto que había para calles se dedica a las más transitadas, que son estas de aquí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, todo esto va a consolidar, repito, la idea del transporte, la idea de una geografía del transporte, lo que va a ser más propicio, la instalación. Si bien el ferrocarril se intentaba ya desde la independencia, su consolidación y su aplicación va a funcionar a partir de 1873 con el ferrocarril mexicano. Antes de eso, no va a haber como tal su aplicación por la carencia de leyes, de presupuesto, de paz, de una política estable. Y bueno, justamente el ferrocarril mexicano va a ser impulsado por los dueños de las diligencias generales, que son los hermanos Escandón. Ellos van a llevar a cabo la creación y consolidación ya de este ferrocarril, y va a ser todo un proceso de aprendizaje. Estos cerca de 30 años de construcción van a permitir emitir nuevos contratos ferrocarrileros, toda una legislación en torno a ello, para que a partir de los 80s surjan los nuevos troncales, como el ferrocarril central, el nacional, el interoceánico, ya dentro del territorio mexicano. Esto va a permitir que surjan nuevos ramales, es decir, líneas ferroviarias locales que conecten con estos grandes troncales, haciendo más atractivo la idea del ferrocarril. Aquí el Valle de México, lleno de líneas locales, ramales.
Y posteriormente también van a surgir líneas locales que únicamente atiendan una región precisa, no necesariamente a partir de la conexión con una troncal, sino únicamente atendiendo el mercado interno. Muy bien. Aquí les presento un mapa de la red ferroviaria. Como podemos ver, estaba llenísimo. Tenemos tanto líneas nacionales como líneas regionales. De hecho, mucha de esta infraestructura se mantiene vigente y sigue reutilizándose. ¿Ok? Los puntos negros corresponden a lo que yo he llamado estaciones urbanas. Estas se encontraban cercanas a poblaciones importantes, como capitales locales, estatales, municipales. Mientras que puntos amarillos, que no se pueden notar tanto en la presentación, pero que están ahí presentes, corresponden a estaciones secundarias. Estas se ubicaban cercanas a centros de producción como haciendas, mineras y demás. Y los puntos blancos, los más importantes, son los nodos ferroviarios. Estos sirven como transbordes con otras líneas y son donde hay mayor presencia de usuarios descendentes y también para ascenso de usuarios. Va a ser lo más importante. Una vez más, podemos notar que los nodos ferroviarios se encuentran en las periferias del Valle de México. Es porque eso replican las paradas de las diligencias. Vemos que la idea de la geografía del transporte regional se consolida y que el ferrocarril incluso la emula. No solamente a partir de estos nodos, sino que el propio ferrocarril, sus vías, corren paralelas a distintos caminos nacionales y estatales. Tanto porque la geografía física así lo pide, dado que somos en una zona con mucha sierra, además de cuerpos de agua, como porque la geografía humana así lo hace rentable. Es decir, las líneas ferrocarrileras corren por donde hay mayor población, es decir, donde hay un mercado más marcado para este nuevo transporte. ¿Ok? Bueno, el ferrocarril, desde el ferrocarril mexicano y posteriormente el resto del porfiriato, va a pasar por una reglamentación ferrocarrilera, es decir, un constante proceso de mejoramiento a partir de esta legislación que va a revisar la parte técnica, la parte del servicio, la parte del presupuesto y demás. Además, la propia infraestructura va a ser incluida por otras instancias, como la Dirección de Obras del Distrito Federal, la de Aguas, la Junta de Desagüe del Valle, lo que va a llevar a una serie de reestructuraciones constantes de la propia vía. Y bueno, lo que les comentaba, la aparición de estaciones urbanas, secundarias y los nodos ferrocarrileros. Bueno, yo en un inicio pensaba que el ferroaje había superado al ferrocarril, o que al menos estaban a la par, pero a partir de una serie de tablas y de cálculos, pude notar que el ferrocarril sí permitió un transporte mucho más marcado de personas. ¿Okay? El carruaje, su capacidad era de 9 personas máximo, es decir, ofrecía 9 lugares, mientras que el ferrocarril, al ofrecer varias corridas a lo largo del día y tener vagones para hasta 40 pasajeros, permitió un traslado mucho más amplio. Podemos notar al final de la tabla que los pasajeros por corrida oscilaban en 17.31 pasajeros, lo que nos daría pues más de 265,000 personas al año y bueno, más de 14,000, casi 15,000 corridas anuales de ida y vuelta. ¿Ok? Juan, tienes 5 minutos. Ok, gracias. Muy bien. Ahora bien, para la geografía del transporte ya en la segunda mitad del siglo XX, disculpen, ya hablamos de una decadencia de los caminos nacionales y estatales. ¿Por qué? Porque el ferrocarril hace menos relevante a los caminos, al menos para la administración nacional, y comienza una reducción del presupuesto de una forma abismal, además muy marcada a partir del triunfo del ferrocarril. ¿Okay? El discurso de las arcas marcan eso, una preferencia por el ferrocarril, y el camino nacional pasa una vez más a recibir atenciones esporádicas. Sin embargo, las calzadas y calles de la Ciudad de México viven su mejor momento, reciben una alza increíble a lo largo del siglo en cuestión de inversión pública, y no solamente eso, sino que viene la integración de nuevas técnicas y tecnologías de los grandes polos urbanos para el mantenimiento de estas calles. Vemos que pasamos de contratas que eran constructores que únicamente ofrecían servicios rudimentarios para las calles, para que ya comience la aparición de, como tal, empresas nacionales y transnacionales dedicadas únicamente a la pavimentación. Ya vemos ahí auténticos transnacionales que se hacen cargo de esta parte. ¿Ok? Miren, la inversión anual para las calzadas podemos notar que tiene un aumento pues, muy marcado. Pensamos 1891 con 57,000 cuestión de inversión y cerramos en 1905 y en 1906
con 150,000. En su mejor momento llegó a cuadruplicar o triplicar la inversión inicial. Eso marca toda la importancia que se cargaba las calzadas. Por el lado de las calles también notamos ese ascenso meteórico, empezando con 30,000 en cuestión del presupuesto en 1870 y cerrando con casi 400,000 para la inversión de las calles de la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno, el transporte carrocero, si bien la diligencia nacional pasa a desaparecer con la aparición del ferrocarril, los ómnibus van a pasar por una adaptación para mantenerse vigentes. El ómnibus, que era estas corridas regionales, se mantiene constante, atendiendo a esta ciudad que comienza a crecer tanto en su mancha urbana como en la población, y también se abre incluso a ser un vehículo motorizado. Ya hacia el final de la centuria, justamente el ómnibus pasa a integrar ya el motor de combustión dentro de su carruaje, ya no tanto el caballo, sino que bueno, se integra esa parte motorizada. Y por el lado de los carruajes de alquiler, estos empiezan a aumentar su número dentro de la ciudad. Aquí les comparto un mapa. Los puntos azules son los carruajes de alquiler, que vemos que se disparan en toda la ciudad, porque el carruaje, lejos de lo que se cree, se mantiene vigente, sino es que más bien aumenta a lo largo de esta centuria. Ahora bien, ya para cerrar, el ahorro social. En esta tesis quise agregar este término del ahorro social como una forma de medir justamente el impacto del ferrocarril en comparación al camino. El ahorro social lo propuso en su momento el doctor Vogel, que era una forma de medir eso, el impacto de una infraestructura en alguna actividad humana supliendo a la anterior, es decir, qué tanto ahorraba el Estado o cualquier inversionista con esta reestructuración. En este caso vemos que la inversión ferroviaria permite un ahorro de 5 millones, al menos eso calculo yo, casi 6 millones, hasta la Revolución Mexicana, es decir, desde que se instala el ferrocarril en el Porfiriato hasta la Revolución. Y no solamente al Estado le permite un ahorro, sino que también al propio pasajero le trae un ahorro. Pues las tarifas de segunda y tercera clase suelen ser mucho más baratas en comparación al carruaje. Esto va a traer un ahorro anual de 341,000 pesos. Y no solamente en la tarifa, sino que incluso la velocidad y la frecuencia de los viajes va a permitir un ahorro en jornadas laborales equivalente a más de 500,000 pesos anuales. Muy bien. Para concluir, bueno, yo propongo que se debe de reconocer la continuidad y complementación de la red caminera con el ferrocarril, pues hasta hace poco la historiografía en torno al camino solía ver a las vías nacionales del siglo XIX como espacios anquilosados, en decadencia, cuando realmente no, el camino se mantuvo en constante mejora y no solamente a partir del contexto nacional, sino que integrando elementos de todo el mundo, de los principales polos urbanos. El carruaje también se mantuvo presente a pesar de la alternativa ferroviaria. Si bien vemos que la diligencia va para abajo, el omnibus y el carruaje de alquiler se mantiene constante, contrario a la tesis del carruaje como un elemento anecdótico, si no es que nostálgico, que estaba hacia la baja. Muy bien. El uso del ferrocarril. Si bien mucha de la historiografía en torno al ferrocarril se centra en él como un elemento nacional, su impacto, a mi parecer, a partir de estas conclusiones, es de que tuvo mucho mayor presencia regional. Eso se puede notar por los flujos de transporte regional de pasajeros y también se ha notado en otras investigaciones para el traslado de mercancías, como lo ha hecho Sandra Kuntz en su momento. Y bien, yo propongo que hay que mantener una mirada crítica sobre los aportes del ferrocarril, no caer en un apoyo desmedido hacia él, sino sí una mirada crítica. Sin embargo, concluyo que este medio de transporte sí aportó un ahorro significativo para el Estado mexicano, pues permitió este ahorro social y, bueno, también amplió la capacidad de transporte dentro de la región del Valle de México. Y, bueno, con eso concluimos. Agradezco el tiempo de sobra que me ofrecieron. No, pues muchas gracias, Brian, por tu exposición.